Recientemente he recibido numerosos correos electrónicos en relación con un tema, y ese tema es la guerra de Gog y Magog. No sé por qué, pero muchas personas están interesadas en esa guerra, y lo que te diría, si eres un creyente, es que no necesitas preocuparte por esa guerra. Obviamente, la batalla de Gog y Magog se menciona en las Escrituras, principalmente al principio del libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Y por supuesto, queremos estudiar y aprender toda la palabra de Dios, incluidos esos dos capítulos. Así que ciertamente no estoy sugiriendo que no deberíamos estudiar esta materia, pero lo que sí quiero subrayar es que no existe razón alguna para que estés preocupado por esa guerra si eres un creyente, si eres parte de la iglesia. Porque la guerra de Gog y Magog no tiene nada que ver con la iglesia. Esa guerra va a tener lugar en Israel y será contra Israel. Es muy importante que entiendas esto. Quiero comenzar haciendo una pregunta. Sabemos que existe el arrebatamiento y también la segunda venida. Mi pregunta es, ¿no se trata de dos eventos diferentes? Y mi esperanza es que tu respuesta sea que sí. No son lo mismo. Son dos eventos diferentes, el arrebatamiento o rapto y la segunda venida. La razón por la que podemos estar tan seguros de esto es por lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabían que existe una señal profética que anuncia que el arrebatamiento está cerca? Muchas personas no saben eso, pero permítanme compartirles la base de esta declaración. Se encuentra en la profecía de Joel o Joel, al final del capítulo 2 en la mayoría de las Biblias, aunque en la Biblia hebrea se encuentra en el capítulo 3. El capítulo 3 en la Biblia hebrea es muy corto y contiene lo mismo que el final del capítulo 2 que contiene tu Biblia. ¿De qué se trata? Del anuncio de la venida del día del Señor. Pero seamos muy claros. El día del Señor es el día del juicio de Dios, el día de la ira de Dios. Es el día del castigo de Dios para aquellos que no tienen una relación de pacto con Él. ¿Y cuál es la señal del día del Señor? Bueno, debemos recordar otra escritura antes de continuar. Y esa escritura es Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Allí dice, ustedes, ¿y a quién le está hablando? A los creyentes, a la iglesia. Dice, pero ustedes no han sido designados para la ira, sino para la salvación. ¿Sabían que la palabra salvación es una palabra de victoria? Así que mi futuro y su futuro, si han aceptado el Evangelio, es un futuro victorioso. De hecho, vamos a tener la victoria para siempre, por la eternidad. Algo que necesitamos entender es lo siguiente. Nosotros no recibiremos la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nunca experimentaré el juicio de Dios? Yo soy un pecador, soy culpable, es cierto, pero soy perdonado. En dos palabras puedo decirles por qué no han sido designados para la ira. ¿Cuáles son esas dos palabras? La cruz. Todo se lo debemos al Hijo de Dios, a Yeshua de Nazaret, a Jesús de Nazaret. Porque Él fue a la cruz, Él murió y derramó su sangre. Es gracias a lo que Él hizo. Y recuerden lo que dijo estando sobre el madero. Consumado es. Esa frase consumado es no solo significa que se terminó, sino también significa que se terminó y se cumplió de manera perfecta. Se cumplió su objetivo. Por lo tanto, Él pagó el precio. Nunca experimentaré
la ira de Dios, el juicio de Dios desde un punto de vista eterno. Puedo tener plena seguridad de eso. Bien, lo que debemos entender es esto. Hay una señal profética que anuncia el día del Señor. No estaremos aquí para el día del Señor, porque el día del Señor está relacionado con la ira de Dios. Así que antes de que venga la ira de Dios, ¿qué dice Joel? Él dice que el sol se volverá negro y que la luna se volverá roja como la sangre. ¿Cuándo? Antes del día del Señor, antes de la ira. Así que si veo eso, y sé que la ira de Dios está cerca, también debo saber que el rapto está cerca. Esa es la señal profética para el arrebatamiento. De nuevo, el sol se vuelve negro y la luna se vuelve roja como la sangre. Esa es la señal que anuncia la proximidad del arrebatamiento. Ahora, el segundo evento es un evento distinto y es la segunda venida. Y sabemos que también hay una señal profética para la segunda venida. Pueden leer esto en Mateo 24, versículos 29 y 30. ¿Qué dice allí? Algo muy similar, pero hay una diferencia muy importante. ¿Cuál será? Bueno, dice allí que el sol se oscurecerá como silicio, pero la luna no dará su luz. No dice que se volverá roja, sino que se oscurecerá también. Todos sabemos de dónde proviene la luz de la luna. La luna refleja la luz del sol. Si el sol es negro, también lo será la luna. Esa es la señal de la segunda venida. Ahora, quiero decir algo y dar algunas razones bíblicas de por qué dije lo que dije al inicio de este video, y es lo siguiente. Estos maestros de la Biblia que andan diciendo que la guerra de Gog y Magog está cerca y que los eventos actuales están preparando las cosas para ello, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Bueno, entendamos algo. La batalla de Gog y Magog contra Israel, ¿cuándo sucede? Bueno, hagamos un breve esquema de los últimos tiempos. Sabemos algo. Sabemos que existe una señal profética que le dice al lector, es decir, a ti y a mí, al estudiante de la Biblia, que los últimos 7 años, la semana 70 de Daniel, ha comenzado. ¿Cuál será? Un templo operativo. Sabemos que los últimos 7 años han comenzado cuando haya un templo funcionando en Jerusalén, plenamente operativo, es decir, que hay un altar y que se están ofreciendo sacrificios allí todos los días. Bueno, estuve en Jerusalén hace unos días, en enero de 2025, y estuve en la Ciudad Vieja. Observé el monte del templo. No hay preparativo alguno para construir un templo. O sea, que la cercanía de ese templo aún no está a la vista. No hay preparativos para la edificación de este tercer templo. Eso me dice que todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, en el Medio Oriente, en Rusia, en Ucrania y en otros lugares, podrían tener algunas implicaciones de los últimos días, pero no tienen nada que ver con la guerra de Gog y Magog. Entendamos algo más. Y de nuevo, tenemos que ser bíblicos. Demasiadas personas simplemente repiten lo que escuchan en lugar de estudiar. No debemos apoyarnos en otros ni en nosotros mismos, sino apoyarnos en la palabra de Dios. Quiero darles una cita. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Enseñé sobre esto hace algunos años y quiero que estén seguros de algo. Esa escritura, e insisto, toma tu Biblia y léela por ti mismo. Básicamente dice que el anticristo va a recibir autoridad para operar durante 42 meses. Cuando hablamos de 42 meses,
o 1260 días, o 3 años y medio, obviamente esos términos están relacionados con la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la primera mitad de la semana 70 de Daniel, esos primeros 3 años y medio, o como dice en la Escritura, en Apocalipsis 13:5, sabemos que al anticristo le será permitido funcionar durante 42 meses, o esos primeros 3 años y medio. ¿Saben lo que eso me dice? Me dice que la ira de Dios aún no ha comenzado. Obviamente, el anticristo y su imperio no van a poder hacer lo que quieran si la ira de Dios está cayendo en ese momento. No, la ira de Dios comienza en la segunda mitad después de un evento. ¿Cuál evento? Después de la abominación desoladora. Aprendamos una verdad importante. Descubrimos que la abominación desoladora, y esto no es una interpretación o una opinión, la Escritura dice que la abominación desoladora sucede a mitad de la semana 70 de Daniel. Eso significa al cumplirse los primeros 3 años y medio. Él entrará al lugar santísimo. Él se proclamará a sí mismo como Dios, se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios y se opondrá a cualquiera que no lo acepte. Eso es lo que Pablo enseña en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2 versos 4 y 5. Insisto, les estoy dando esas citas para que puedan verificar lo que estoy diciendo y comprobar si es cierto o no. Bien, allí está la abominación desoladora y les diré algo más. Israel rechazará al anticristo en la abominación desoladora. ¿Por qué afirmo esto? Porque será después de la abominación desoladora que el anticristo comenzará a hacer guerra contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel no lo recibirá. Israel lo rechazará. Israel no aceptará a este anticristo como Dios y por lo tanto Israel sufrirá, y encontramos que 2/3 del pueblo judío en Israel serán asesinados. Quizás 2/3 del pueblo judío en todo el mundo serán ejecutados durante esta segunda mitad de la semana 70 de Daniel, después de la abominación desoladora. Y de nuevo, ¿cuándo sucederá la guerra de Gog y Magog? ¿En la primera mitad? No, es en la segunda mitad, después de la abominación desoladora. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, les hago una pregunta. ¿Cómo terminará esta guerra de Gog y Magog? Terminará con la victoria de Israel cuando ese remanente, ese tercio que sobreviva, llegará a la fe. ¿Y qué los llevará a la fe? Israel, ese remanente, verá el regreso del Mesías. Lo diré de una manera más específica. Ellos verán la segunda venida del Mesías. La batalla, esta guerra de Gog y Magog, termina con la segunda venida del Mesías, cuando Él destruya esa coalición de naciones y traiga la victoria y la salvación a ese remanente de Israel, ese remanente del pueblo judío que recibirá el Evangelio cuando miren al que fue traspasado. Así que, en el presente año 2025, muchas cosas están pasando, cosas que en mi opinión tienen significado profético e implicación para los últimos tiempos, pero puedo decirles con toda seguridad sobre aquellos que andan enseñando que la guerra de Gog y Magog está cerca, que los eventos que vemos ahora están relacionados con ella, que nada de eso es verdad. Terminaré con esto. Si eres un creyente, y espero que lo seas, eso significa que has recibido el Evangelio, has confiado en Yeshua, en Jesús, como tu Señor y Salvador. No necesitas preocuparte por la guerra de Gog y Magog. Serás removido de este mundo antes de ese evento. Y hay señales proféticas que nos dejan saber si realmente nos estamos acercando
a esos últimos 7 años. Por lo tanto, seamos bíblicamente entendidos, estudiemos la palabra de Dios para que no seamos engañados, tal vez por un deseo de sensacionalizar las Escrituras, en lugar de simplemente entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. No nos dejemos llevar por emociones pseudobíblicas, sino emocionémonos por la verdad de la Biblia. No nos dejemos desviar por el sensacionalismo. Cierro con esto hasta la próxima vez. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.